Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandro. Vengo otra vez, vengo a explicar sobre el magnetismo, sobre qué es, cómo se relaciona con la corriente eléctrica y cómo se comporta con una carga. Cuando se mueve dentro de un campo magnético, también lo voy a hablar dentro de 6 bloques. Entre ellos, primer concepto, la teoría moderna, también los campos magnéticos. En eso voy también, ¿por qué se explica por qué ciertos materiales se magnetizan? La relación entre corriente eléctrica y magnetismo y la fuerza sobre la que se crece en la carga de movimiento y finalmente el campo magnético que se genera bajo un conductor recto. Bueno, pasamos con la definición de magnetismo. Magnetismo es una propiedad natural artificial de atracción o repulsión que en ciertos materiales ejercen sobre el hierro y otros materiales ferrosos. Esta propiedad viene de su forma natural de minerales como la magnetita, que es un óxido de hierro. ¿Esto cómo funciona? Bueno, la fuerza magnetita no se distribuye uniformemente en todo el imán, sino que se concentra con la mayor intensidad en dos zonas específicas, llamadas polos norte y polo sur. En esos extremos donde el campo de fuerza es más intenso y donde ocurre la interacción a distancia con otros materiales magnéticos. Después seguimos con los tipos de aplicaciones prácticas. Bueno, esto no es únicamente teoría, también se utiliza en la vida diaria. Por ejemplo, en la navegación, en el uso de la brújula, ya que la brújula usa el magnetismo terrestre para darnos orientación geográfica. En la industria se usa como la separación electromagnética para extraer residuos ferrosos en plantas de reciclaje y minería. Y en medicina, el magnetismo es la base de la resonancia magnética y también la que se usa en el almacenamiento de datos magnéticos. Después tenemos con los fundamentos del magnetismo. En sí, contamos con tres, en la que la primera ley es la fuerza magnética, en donde polos iguales se atraen y polos opuestos, polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. En esta tenemos la segunda, en la que no existen los monopolios magnéticos. Digamos que a diferencia de una corriente eléctrica en la que podemos dividir en carga positiva y carga negativa, esto no lo podemos hacer igual como en el magnetismo, ya que digamos si partimos un imán a la mitad, al instante de que se parte ese imán, la otra mitad genera su propio polo norte y polo sur. Y como último tenemos, como tercera fundamento, tenemos que la Tierra se comporta de forma de un imán dipolar, en la que sus polos magnéticos están invertidos respecto a los polos geográficos. Es por eso que también el polo norte magnético de la Tierra es en realidad en el que trae el polo norte de nuestras brújulas. Bueno, después pasamos con algunos ejemplos. Entre esos que yo tengo son las barras imantadas, en la que en este ejemplo que tengo es que estas barras se encuentran al mismo polo norte con otro polo norte. Esto lo que provoca es que se genera una fuerza de repulsión que disminuye con la distancia. Y si giramos una de las barras para que se quede con el norte contra el sur, ocurre lo contrario, que se traen instantáneamente. Como segundo ejemplo que tenemos es que que retoma la idea de que no existen los monopolos. Digamos, si tomamos un imán recto de masa m y con una longitud, ya sea cualquier longitud que tengamos, con sus polos norte y polo sur, y lo partimos en 4 partes iguales, cada uno de sus 4 segmentos se convierte en un imán completamente independiente, ya sea con su propio par de ejes norte y sur. Bueno, después de eso tenemos los campos magnéticos. Un campo magnético es la región del espacio que rodea a un imán o una carga en movimiento. Dentro de esta carga, digamos, en el cual se puede sentir los efectos de su fuerza, en la que se puede sentir la fuerza magnética. Todo eso se presenta mediante líneas, en la que, digamos, estas líneas salen del polo norte y entran al polo sur. Eso forman curvas cerradas, y esto nos sirve para modelar también de forma cuantitativa la fuerza que se transmite a cargas de movimiento. Y bueno, después tenemos con el flujo magnético e inducción magnética.
Dentro del campo magnético manejamos dos magnitudes clave. El flujo magnético representativo con la letra griega phi. Bueno, este número representa el total de líneas de campo magnético que se atraviesan de una superficie determinada. A esto sí, también se mide en Webers, ya que en Webers creo que equivale a 10 elevado a la 8 Maxwell. Bueno, después de esto tenemos la inducción magnética o intensidad de flujo, en la que se calcula el flujo magnético a partir de la letra B, que como se representa. Se divide entre el flujo magnético entre el área de la que se actúa ese flujo, multiplicada por el seno del ángulo entre el campo y la superficie. Aquí es el área en metros cuadrados, en la que se actúa el campo. Después pasamos con la teoría moderna del magnetismo. Dominio magnéticos. Ahora lo que quiero explicarles aquí es que es a nivel microscópico. Algunos materiales se magnetizan y otros no. La teoría moderna que nos habla de aquí es que los dominios magnéticos son agrupaciones atómicas microscópicas, en donde los momentos magnéticos, en lo que sucede realmente es que todo material se compone de electrones. Digamos que esos electrones existen algunos que no, que están separados, que se nombran como desapareados, en el que cuando acercan el imán, eso es lo que hace es extraer esos electrones huérfanos y los convierten en parte de sus cadenas de átomos. Entonces lo que provoca estos es que sucede esto del magnetismo. Después tenemos con la saturación y la rentabilidad. Cuando aplicamos el campo externo entre dominios, empiezan a alinearse. Cuando todos los dominios ya están alineados, decimos que el material alcanzó la saturación. Y la relatividad es la capacidad del material para mantener la alineación incluso después de retirar el campo externo. Eso es justamente lo que diferencia de un imán permanente de un material que solo se magnetiza temporalmente. Después tenemos como último el spin electrónico. Partimos desde la pregunta, ¿por qué alinean los dominios? Bueno, esa es la razón por la que eso sucede, el spin del electrón desapareado. Ese spin es la que causa la principal propiedad magnética entre elementos ferromagnéticos como el hierro, el níquel y el cobalto. De ahí tenemos la permeabilidad relativa. Ese es otro concepto clave, que es la permeabilidad de un medio, que mide la capacidad para atravesar líneas de flujo magnético a mayor permeabilidad. Más líneas, que esas más líneas de flujo pasan sobre esta permeabilidad. La permeabilidad del vacío se representa como mu sobre 0 y tiene un valor de 4pi por 10 elevado a la menos 7 Weber por metro amperio. La permeabilidad relativa es de un material MU y R. Es simplemente el cociente entre permeabilidad del material y la del vacío. Después tenemos el uso de materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Con eso podemos clasificar que las materias según cómo se responden a un campo magnético, cómo responden bajo un campo magnético externo. Los materiales diamagnéticos tienen una permeabilidad relativamente y ligeramente menor a 1 y son rápidas de movimiento por imanes fuertes. Los materiales paramagnéticos tienen como una permeabilidad ligeramente mayor a la del vacío y son atraídos débilmente a los materiales ferromagnéticos. Son atraídos débilmente. Y los materiales ferromagnéticos como el hierro, el cobalto y el níquel sucede lo contrario, que tienen permeabilidad muy alta, es lo que provoca que los imanes sean esos que usan, son los que son los más atraídos hasta los imanes, y es lo que también se utilizan para crear imanes permanentes. Después pasamos con el campo magnético y la corriente eléctrica. Aquí entramos en los descubrimientos más importantes, ya que esto fue descubierto en 1870 por Christian Ørsted, cuando notó que una corriente eléctrica que circulaba por un cable desviaba la aguja de una brújula cercana. Bueno, este hallazgo fue un pilar muy fundamental para esto conocido como electromagnetismo.
y lo que hace posible que los electromagnetos, los motores, los generadores y los relés funcionen. Bueno, concretamente una carga de movimiento produce un campo magnético y un cable que transporta corriente que genera un campo magnético con un patrón de círculos concéntricos alrededor de su propio cable. Esta es la ley de Ampère de Faraday. Después pasamos con la ley de Faraday y Ampère. Sobre se basa se consideran dos leyes fundamentales. La ley de Ampère establece que una corriente eléctrica genera un campo magnético y nos permite predecir la intensidad y la dirección de este campo. En cambio, la ley de Faraday, por su parte, plantea la inversa. Un cambio de flujo magnético dentro de un circuito cerrado induce una corriente eléctrica. Bueno, este principio es esencial para el funcionamiento de generadores y transformadores, ya que permite convertir la energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. Bueno, esta magnitud de la corriente inducida es proporcional a la que tan rápido cambia el flujo magnético. Después tenemos como fuerza magnética, la fuerza sobre una carga de movimiento. Bueno, el siguiente concepto es importante. Es la fuerza magnética sobre cuál es la carga, la carga de movimiento está en la fuerza en la que se ejerce un campo B sobre la partícula cargada en que se mueve con una velocidad B. Lo que se conoce como lo particular de esa fuerza es que siempre es perpendicular, tanto el vector de velocidad como el vector de campo magnético. Esa propiedad es lo que permite el funcionamiento de los aceleradores de partículas, y como también de tubos de televisión, de rayos catódicos y espectrómetro de masas. Bueno, ya pasando con la regla de mano derecha e izquierda. Para esto, ¿cómo funciona? Eso utilizamos de esa fuerza usamos la regla de la mano derecha y mano izquierda, lo que nos dice que las manos apuntan a la dirección del campo B. El pulgar es lo que nos dice la dirección en la que se mueve la carga, y nuestras palmas significa la señal de dirección de la fuerza magnética resultante. Cuando usamos mano derecha nos referimos con una carga positiva, y cuando nos referimos con la mano izquierda es una carga negativa. Bueno, esto es la parte de la fórmula. Bueno, eso se origina mediante el movimiento de los electrones dentro de átomos o conductores que se crean, que crean campos magnéticos que interactúan entre sí en los imanes. Esa interacción produce polo norte y polo sur. Mencionamos la fórmula en la que se describe la fuerza igual a Q por la velocidad del producto de cruz de B, en donde la carga particular la cruz es la partícula de la velocidad de su velocidad y B del campo magnético. El producto de cruz, lo que tenemos de esto, nos dice de qué tan importante es la fuerza. ¿Cuánto es importante la fuerza? Esa fuerza es máxima cuando la velocidad y el campo son perpendiculares entre sí, y es cero cuando son paralelos. Bueno, como último tenemos un ejemplo ya resuelto, en la que hicimos básicamente buscar primero los datos necesarios para sacar las fórmulas, en la que utilizamos como distancia 5 centímetros y una distancia de 5 centímetros de un cable largo de transporte de 8 corriente, de un cable largo de transporte corriente de 8 amperios. Y después, primero lo que hicimos es convertir la distancia a metros, que son equivalentes a 0.05 metros, y aplicamos una fórmula de B igual a mu a 0 por I entre 2 pi y R. Esto sustituyendo mu es 4 pi por 10 a la 7, multiplicamos por la corriente, que es 8 amperios, y todo eso lo dividimos entre 2 pi y por 5. Bueno, todo eso, con hacer eso tenemos como resultado 4 por 8, que es 32. Después 2 por 0.5 es 0.1, entonces 32 entre 0.1 es igual a 320. Esto multiplicado por 10 a la menos 7, obtenemos un campo magnético de 3.2.
esto podría ser al menos 5 Tesla, es decir, 35 micros Tesla. Bueno, ese resultado tiene sentido físico. Es un valor pequeño del orden de decenas de micro Teslas, similar en una magnitud al propio campo magnético, ya sea terrestre, lo cual es coherente porque estamos hablando de una corriente moderada a una distancia relativamente corta. Y bueno, eso sería todo sobre mi presentación. Espero que le guste, más. Y bueno, es aquí donde yo acabo. Muchas gracias por tener su atención y con eso me despido.